Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos nuevamente comunicándonos a través de este medio. Les envío muchos saludos, deseando que estén disfrutando con familia, tranquilos. Y el día de hoy quiero compartir de algo que no quería hacerlo, un tema que pues es un tema que está todos los días, todo el día a través de todos los medios de comunicación. Es el tema compartir en todas las noticias y personalmente, y ustedes ya saben, es el tema acerca de esta epidemia hecha pandemia, acerca de este virus, el coronavirus o COVID-19. Y no quería hacerlo por lo mismo, que es un tema ya muy repetitivo, vuelvo a decir, a toda hora, en todos los lugares. Pero el propósito, y por lo cual decidí hacerlo, es de poder tener nosotros como creyentes, como hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que creemos en un Dios Padre, Creador, poderoso, soberano, magnánimo, tener un punto de vista diferente. Y veo que en esta situación ha ido más allá y ha invadido y ha subyugado, ha puesto al pueblo creyente, a la iglesia de Dios, a todo aquel que cree en el Señor, en una posición de desventaja. Y ha sido tan rápido, fue tan repentino esta epidemia, pandemia, que pues a todo mundo agarró descontrolado. Pero hay un trasfondo, hay toda una situación que debemos de conocer, que no por el hecho de ser creyentes en Dios tengamos una sola posición de pensamiento, una sola posición de decir esto es así, bueno, ahí está en las manos de Dios, Dios dirá. Yo creo que el Señor quiere que actuemos, hagamos, digamos cosas que van de acuerdo, conforme como Él quiere. Y necesitamos entonces tener un mayor conocimiento de realmente qué es esta situación de este virus. Y por eso quiero compartir de ello, y voy a hacerlo en dos partes, aunque quizás por el tiempo podamos este mensaje sean dos partes, pero una posterior. No va a ser el día de hoy, mañana la envío, donde voy a incluir datos estadísticos, históricos, que al meterme a estudiar en eso me sorprendí. Me sorprendí y pude tener un panorama un poquito diferente, que es lo que quiero que todos podamos tener. Es decir, es como está la situación en el plano, hay que subir a la montaña para poder ver todo, no nada más desde abajo, no nada más desde un solo punto de vista de información que recibimos, que desafortunadamente, y esto es lo que tenemos que salir, nos ha subyugado y nos ha limitado y nos ha puesto ahí un enemigo, que quiero ahorita tomar algunos pasajes de la escritura y hacer alguna comparación que espero les pueda servir, esta ilustración, poderles transmitir este pensamiento, esta idea que tengo para tener ese panorama más completo, y de esta manera tomar acciones y decisiones que sean para bien y no llevadas solamente por el sentimiento de el temor. Bien, quiero pues
tener compararlo. Y voy a leer una cita muy conocida, es una historia muy conocida, pero yo solamente quiero resaltar 3 versículos, 4, para tener este concepto. Entonces es en el primer libro de Samuel, ahí por el capítulo 17, nos narra esta historia tan conocida, David y Goliat. Si saben, si se acuerdan, ¿verdad? Cómo es por ahí, cómo se llevaron a cabo estos sucesos, pero yo solo quiero resaltar lo siguiente. Bueno, estando la nación de Israel con los filisteos en constante guerra, en una de esas ocasiones en que van a juntarse para pelear, nos dice la escritura que ya estando en formación de combate sale un gigante llamado Goliat. Y allí en el versículo 4 dice así: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, y tenía altura de 6 codos y un palmo, esto es decir, 3 metros y cachito aproximadamente. Y bueno, nos dice que retaba al ejército israelita para que no había necesidad que todos pelearan, que alguien peleara con él, y si le ganaba a él, pues entonces su ejército se daba por derrotado y los otros eran los vencedores, o viceversa. Y el punto que quiero resaltar es el siguiente. Luego se me borran estos. Versículo 11, perdón. Oyendo Saúl y todo Israel las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Lo que quiero resaltar es el punto del miedo. Este ejército, cuando escuchaba la voz amenazante, intimidante de este gigante, nos dice que tuvieron gran miedo. Luego nos dice el versículo 16: Goliat venía por la mañana y por la tarde constantemente a hacer esta intimidación, a decirles de cosas y a retarlos. Nos dice por la mañana y por la tarde, y escuchen, y así lo hizo durante 40 días. Es decir, aquí yo encuentro que fue un plan de intimidación constante. Mañana y tarde, todos los días, constantemente estar intimidando, vertiendo un temor, de tal manera que el pueblo, con ese miedo que tenía, más aún se iba haciendo chiquito, dejando crecer el temor en sus corazones y en sus mentes. Dice el versículo 24: y todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Entonces aquí encontramos esta escena, ¿verdad? Los ejércitos acostumbrados a pelear constantemente, de repente surge un gigantón que dice: mire, aquí yo mero, y empezó a retarlos. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue la estrategia? Pues simplemente con su presencia y con sus palabras meter este gran temor. Entonces estos hombres guerreros, por palabras,
por ver a este gigante, sucumbieron, huían, se retraían, no querían entrarle ya al combate. Y entonces nos dice que aparece en la historia este jovencito David. Si ustedes han leído la historia, saben de esto. David estaba cuidando las ovejitas de su papá lo manda al campo de batalla a llevarle unas tortas a sus hermanos que estaban enfilados ahí en el ejército. Y David llega cuando está esta escena, ¿verdad? Allí este gigante retando, y entonces él se molesta, David se indigna y dice, bueno, ¿cómo es posible que todo este ejército del ejército de Dios esté intimidado por este gigantón, que sí, está armado y todo, pero no es más poderoso que el ejército del Dios viviente, dice David? Y bueno, entonces la historia nos dice que David, ahí con el rey Saúl, le dice, no, mira, algo que quiero leer. Versículo 37. David le dijo a Saúl, el Señor mi Dios me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Convenció a Saúl, y entonces Saúl le dijo, bueno, pues, ¿qué tengo que perder, verdad? Pues que vaya este muchacho y él está muy confiado en Dios, pues vamos a... Y entonces le dice Saúl, ve y el Señor esté contigo. Entonces, sabemos la historia, él trata de equiparlo como soldado. David dijo, no, yo no estoy acostumbrado a esto, estoy acostumbrado a mi vida diaria, a tener la experiencia, como le platicó anteriormente al rey Saúl, que él cuidando ovejitas, había venido un león, se quería llevar la ovejita, él por amor a la ovejita atacó al león y luchó con el león, venció porque confiaba y pidió la ayuda de Dios, igual con un oso. Entonces él tiene esa experiencia de confiar en los conflictos grandes donde había un enemigo poderoso, más fuerte, que podía destruirlo. Él, por una ovejita, arriesgó su vida, pero porque tenía esa seguridad y esa confianza. Ahora, obviamente, no fue así de que tipo Superman, por decirlo, ¿no? Que está el león ahí, como se va, David se le aviente. No. David era un experto en usar un arma muy sencillita, una honda, y algo muy común, una piedrita, ¿verdad? Entonces, obvio, David agarraba su onda, y así como vemos narrado aquí que hizo con este hombre, lo había hecho anteriormente con el león o con el oso. Los había, perdón la expresión, descontado, ¿verdad? Una piedra en la cabeza y estaban ahí, entonces él nomás iba a rematar lo mismo, la misma estrategia que había hecho con el león, con el oso. David dijo, pues es lo mismo, como si fuera, pero iba confiado que así como Dios lo había ayudado a vencer al oso fuerte, al león poderoso, a este gigantón, de la misma manera. Esto es lo que nos narra la historia aquí de David, cómo pudo vencer a Goliat. Pero lo que quiero sacar a conclusión es que nosotros podemos posicionarnos en la persona de David, y ante esta situación de este virus que, créanme, lo han empoderado. Podemos decir, ¿de dónde salió este virus? Bueno, pues que de un mercado de venta de animales en Wuhan, China. Esa es, ¿verdad?, la respuesta. Pero
detrás de esto, y es lo que voy a compartir en el otro video, hay algo más que tenemos que saber, estar conscientes y tomar una posición como creyentes en el Todopoderoso, pero no a tontas y locas, sino con una guianza, con una manera de fortalecer nuestras armas, como dice la Escritura, esas armas que no son de creación humana, sino que son poderosas para destruir fortalezas. Y se ha creado una fortalezas, unas murallas que están aprisionando a todo el mundo sin distinción, y dentro del mundo vamos los creyentes, la iglesia de Jesucristo, ahí vamos siendo arrastrados. Entonces hay que tener un panorama, como le decía, subir a la montaña para ver el panorama más amplio y de esa manera tomar decisiones. Bien, entonces un versículo más aquí mismo en el primer libro de Samuel, en esta situación de David con Goliat, cuando va a pelear ya, cuando va a enfrentarse con Goliat, dice esta declaración David: y sabrá, se dará cuenta, toda esta congregación, hablando del pueblo de Dios, que el Señor nuestro Dios no salva con espada o con lanza, porque de Él es la batalla, y Él entregará, le dijo a Goliat, y Él te entregará en nuestras manos. Esta es una declaración que tenemos que desmenuzar. Tiene que saber la gente, estamos hablando la iglesia posicionándonos como David o el pueblo, la iglesia, tiene que saber, tiene que estar cierta, y eso es a través de enfrentar situaciones difíciles, gigantes en nuestra vida. No solamente ahora en este momento que se presentó este virus microscópico, sino a través de toda circunstancia difícil, a través de los diferentes Goliats que cada uno personalmente, en lo individual, va a enfrentar. Tiene que darse a conocer en la iglesia que esos problemas, Dios está en control, en dominio. Dios no salva con los recursos de que tómate esta medicina, que hace esto. Bueno, sí hay medidas preventivas que tenemos que hacerlo, pero no es que ahí está la salvación de librarnos de la epidemia, en hacer tal o cual cosa.